Shalom, shalom a todos. Una vez más estamos aquí para compartir acerca de las raíces hebreas. Ya en otra ocasión o en otras dos ocasiones hemos hecho audio videos de este tema. Creo que poco a poco vamos a ir adquiriendo la destreza, la habilidad para poder explicar, para poder compartir mejor con ustedes el tema. Y pues pido por sus oraciones, sus tefilot a nuestro Abba Yahweh, a nuestro Padre Yahweh, para que pues nos dé la sabiduría para compartir estos temas. Y bueno, en este momento quiero nuevamente enfocarme al tema raíces hebreas. ¿Qué es una raíz? Si nosotros volteamos a mirar un árbol, sabemos que ese gran follaje que tiene, esos maravillosos frutos dulces, ricos que podemos obtener de él, realmente lo obtiene por medio de la raíz, que está bajo la tierra, no se ve, pero es lo que nutre a ese árbol, lo mantiene con vida, lo mantiene sano, lo mantiene fuerte. Así que en esta analogía, pues es realmente lo que nosotros necesitamos ver. Cuando hablamos de las raíces hebreas de la fe o raíces hebreas del cristianismo, estamos hablando precisamente de algo que nutre, de algo que fortalece a la fe, o de donde surge el cristianismo, llámese catolicismo o cristianismo, ya que los dos, al paso del tiempo, vamos a ir viendo que están unidos al judaísmo más de lo que ellos piensan. ¿Por qué? Porque las escrituras en las que ellos se basan, pues son judías. El Mesías en el que cree el cristianismo, cree el catolicismo, son judías. O sea, el Mesías es judío, pues. Y las escrituras, pues también son judías. Ahora, ¿qué es judío? Es una persona que pertenece a una tribu de las 12 tribus de Israel, que es la tribu de Judá. Entonces, en ese sentido es que nosotros debemos de entender lo que las raíces hebreas están surgiendo, de dónde están surgiendo, ya que entonces en el judaísmo, pues el hebreo es predominante. Ahora, la ley, como en el catolicismo y cristianismo se menciona, la ley o Torah, más bien dicho, se dio en el lenguaje hebreo. Se dio en un lenguaje que no es de este sistema, de este plano, y por eso entonces es que hablamos acerca del hebreo, tratamos de aprender la lengua hebrea, porque en esa lengua fue escrita la Torah. Entonces es por eso que la raíz de nuestra fe, de nuestra emuná, no está en el griego, no está en el latín, sino en el hebreo. Por eso de ahí raíces hebreas de la fe, raíces hebreas del cristianismo. Entonces ahí es donde encontramos que el nombre correcto del Mesías no es Jesús, sino es Yeshua, porque Jesús viene del latín y del griego, ¿verdad? Fue evolucionando del latín Jesús y del griego Iesous, pero Iesous es una intención de transliterar el nombre hebreo de Yeshua. Entonces quedó como Iesous, de Iesous se pasó a Jesús y de Jesús a Jesús.
al español. Entonces vemos que la raíz de la palabra Jesús es Yeshua. Entonces necesitamos aprender mucho más acerca de las raíces hebreas, porque como dije en el anterior video, no es tan solamente cambiar las palabras del español al hebreo, sino también la mentalidad. Y en eso quiero centrarme, porque la ley, la Torá, mejor dicho, Torá significa instrucción. Las instrucciones de Abba Kadosh fueron dadas en el monte Sinaí. Si ustedes recuerdan, fueron dadas en el monte Sinaí. ¿Y quiénes estaban ahí para recibir la Torá, la ley, los 10 mandamientos? ¿Quiénes eran? El pueblo de Israel. Ellos eran los que estaban ahí en el monte. El pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel estaban ahí alrededor del monte, y el Eterno Yahweh Tsebaot les dijo que se prepararan por 3 días, porque en el tercer día iba a él entregar su Torah, su ley, una constitución política para el pueblo de Israel, para saber cómo debían ellos servirle, que no deberían tener dioses ajenos delante de él, que debían guardar Shabbat, el día séptimo, que deben honrar a su padre y a su madre. Todos estos mandamientos que usted sabe están en Éxodo capítulo 20. Entonces, ahí tenemos que la escritura, la Torá, se le da a el pueblo de Israel. Y usted puede decir, bueno, pero a mí como cristiano, a mí como católico, evangélico y demás, ¿por qué me tiene que interesar el tema de la entrega de la ley, de la Torá? Pues porque dice Yeshua en Mateo capítulo 5, verso 17 y hasta el 20 lo siguiente. Dijo Yeshua, no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a cumplir, a completar. Entonces todo gira en torno a esa Torá, a esa ley, mal llamada ley. Perdón. Todo gira en torno. La fe de un creyente está alrededor de la Torá. El Nuevo Testamento, ¿de qué habla? No habla de una nueva religión, no habla de que Yeshua vino a formar un nuevo movimiento religioso, sino vino a esto, a cumplir, a completar la Torá. Y dice en el verso 18, Mateo 5, 18, sí, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, que es una letra del hebreo, la más pequeña, ni una tilde, que son unas coronitas, unos comitas que tiene arriba las letras hebreas, en algunas, dice, ni una yud, ni una tilde pasarán de la Torá, no, hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Sigue diciendo, verso 19, de manera que cualquiera que desobedezca al menor de estos mandamientos y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh, pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. El verso 20, porque les digo que si su justicia no es mucho mayor que la de los maestros de la Torá y los perushim o los fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. Entonces todo gira en torno de la ley, todo gira en torno de la Torá, y esto solamente para el pueblo de Israel, ¿sí? Solo para el pueblo de Israel. Pero entonces, si yo no soy Israel, entonces a mí, ¿dónde encajo en todo este tema, no? Pero hay algo que quiero que compartir con ustedes. En el capítulo 28 de Deuteronomio,
como ya dijimos, debemos de tener bien presente esto. ¿A quién se le entregó la ley, la Torah? Fue a Israel, Entonces en el capítulo 28 Yahweh le dice al pueblo de Israel, en Deuteronomio 28, si escuchas atentamente a lo que Yahweh tu Elohim dice, en español dirá el Señor tu Dios, pero en lo correcto es si escuchas atentamente a lo que Yahweh tu Elohim dice, observando y obedeciendo todos sus mandamientos, fíjese bien, observando y obedeciendo todos sus mandamientos que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará sobre todas las naciones de la tierra y todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia. Si tú haces lo que Yahweh tu Elohim te dice. Entonces, esto se lo está diciendo a Israel y vienen una serie de bendiciones en los siguientes versículos en adelante. Bendiciones, dice en el verso 9, Yahweh te establecerá como un pueblo apartado, santo para Él mismo, como Él te ha jurado, si observas los mandamientos de Yahweh tu Elohim y sigues sus caminos. Fíjense cómo la frase si observas los mandamientos de Yahweh son promesas condicionadas, son pactos condicionados, como condicionados, o sea que si el pueblo cumple, entonces Yahweh va a cumplir esa bendición que les está diciendo. Y dice en el verso 10, entonces todos los pueblos de la tierra verán el nombre de Yahweh. Su presencia está contigo, así que ellos tendrán temor de ti. O sea, entonces todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Yahweh está en ti. Su presencia está contigo, hablando de Israel. Así que ellos tendrán temor de ti. Y dice que va a haber mucha abundancia, el cielo se abrirá para bendecir con lluvia las tierras, etcétera, etcétera. Dice que Yahweh te hará cabeza y no cola, y pero sigue diciendo, si tú escuchas y observas y obedeces los mandamientos de Yahweh tu Elohim, y no te vuelves de ninguna de las palabras que yo te estoy ordenando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para seguir a otros dioses y servirlos. Hasta ahí, verso 14. En el 15 nos dice, pero si rehusas prestar atención a lo que Yahweh tu Elohim dice, y esto es muy importante, si tú te rehusas, le dice a Israel, si tú te rehusas de prestar atención a lo que Yahweh tu Elohim dice, y no observas y no obedeces todos sus mandamientos y sus regulaciones, las cuales te estoy dando hoy, entonces todas las siguientes maldiciones serán tuyas en abundancia. Entonces viene una serie de maldiciones muy catastróficas ahí en los siguientes versículos 20, 21, 22, 23. Todas esas bendiciones que leímos anteriormente o que están en los pasajes anteriores, ahora es lo contrario, lo que encontramos en estos versos. Y incluso dice que Yahweh te golpeará con tumores que brotaron a los egipcios, lesiones en la piel, incurables, ¿no? Cosas tremendas. Serás constantemente oprimido y robado, y no habrá nadie para salvarte. Te comprometerás con una mujer, pero otro hombre se casará con ella. Edificarás una casa, pero no vivirás en ella. Plantarás una viña, pero no usarás su fruto. Tu buey será sacrificado delante de tus ojos, pero tú no comerás nada de su carne. Tu asno te será quitado por la fuerza mientras miras, y no lo tendrás de regreso. Pero lo más tremendo en el verso 32, tus hijos e hijas serán entregados a otro pueblo. Los añorarás todo el día, pero no los verás, y no habrá nada que puedas hacer al respecto. Una nación desconocida comerá el fruto de tu tierra y tu labor. Sí, serás oprimido continuamente y machacado hasta que te vuelvas loco de lo que tus ojos tienen que ver. Entonces, híjole, también dice en el verso 36,
Yahweh te traerá a ti, a tu rey, al cual habrás puesto sobre ustedes a una nación que no has conocido, ni tú ni tus padres, y ahí servirás a otros dioses hechos de madera y piedra. Serás tan devastado mientras te conviertes en un proverbio y en el hazme reír entre todos los pueblos a los cuales Yahweh te enviará. Entonces, estamos viendo que la consecuencia es fuerte, amados. La consecuencia es fuerte de no obedecer la ley, la Torah, ¿sí? ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Entonces, los primeros 5 libros de la escritura, de la Biblia, es Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. En esos 5 libros se encuentra la voluntad del Eterno para su pueblo Israel, y de ahí Israel es llamado para hacer luz a las naciones, para llevar la Torah, estos mandamientos a las naciones. Pero dice que si desobedecían, entonces iban a surgir todas estas maldiciones a Israel. Y más adelante dice también, déjeme, lo encuentro en los versículos ahí adelante, verso 58, Deuteronomio 28, 58. Si tú no observas y obedeces todas las palabras de esta Torah que están escritas en este libro, para que temas a este glorioso e imponente nombre, Yahweh tu Elohim, entonces Yahweh te golpeará a ti y a tu descendencia con plagas extraordinarias y enfermedades severas que durarán y durarán. Él traerá sobre ti todas las enfermedades que los egipcios tuvieron, que tú estabas aterrorizado de ellas, y ellas se agarrarán a ti. No solo eso, pero Yahweh traerá sobre ti todas las enfermedades y plagas que no están escritas en este libro de la Torá, hasta que seas destruido. Acabarás siendo pocos en número, donde eran tan numerosos como las estrellas del firmamento, porque no prestaste atención a la voz de Yahweh, tu Elohim. Así que aquí encontramos lo que iba a suceder a Israel si obedecían, y lo que iba a suceder a Israel si no obedecían. Como les dije, no debemos de olvidar que Israel tiene la tarea de ser luz a las naciones, y ser luz es llevar la Torah a las naciones, presentar cuál es la voluntad del Eterno. Ya en el capítulo 30, mis amados, dice Deuteronomio: cuando el tiempo llegue que todas estas cosas caigan sobre ustedes, ambas, la bendición y la maldición que yo les he presentado delante de su rostro, y ustedes estén allí entre las naciones, cuales Yahweh su Elohim los ha dispersado. Fíjese bien, aquí ya comienza a hablar de que allá donde se encuentre Israel disperso en la nación que sea, dígase ahorita México, dígase Chile, dígase Argentina, Estados Unidos, allá en Europa, en Asia, dice: entonces, al fin, si ustedes empezaran a pensar lo que les ha sucedido y regresaran a Yahweh su Elohim y prestaran atención a lo que Él ha dicho, ¿qué es lo que Él ha dicho? La Torah, sus mandamientos, ¿verdad? Si le ponemos atención, dice, será exactamente lo que les estoy ordenando hacer hoy a ustedes y a sus hijos con todo su corazón y con todo su ser. O sea, si nos volvemos a la instrucción, si nos volvemos a la Torah, en ese punto Yahweh su Elohim revertirá el exilio de ustedes y les mostrará misericordia. Él regresará y los recogerá de entre todos los pueblos a los cuales Yahweh su Elohim los esparció. Si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del cielo,
Yahweh tu Elohim te traerá de regreso aún de allí. Él irá allí y te recogerá. Yahweh tu Elohim te traerá de regreso a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te hará prosperar allí. Y te harás aún más numeroso que tus padres. Entonces, ahí puede usted seguir leyendo esos versículos, pero incluso dice que Él circuncidará los corazones de nosotros y las de nuestros hijos para que amemos a Yahweh nuestro Elohim con todo tu corazón y con todo su ser, y así le servirás a Él. Entonces, bueno, ya me estoy incluyendo yo ahí en el texto, ¿verdad? Pero es algo muy interesante porque en realidad le está hablando entonces al pueblo de Israel. Todo esto es una palabra para el pueblo de Israel. Si ustedes regresan, primeramente Él les da las instrucciones y les dice: ustedes necesitan escuchar lo que yo les digo, lo que yo les doy, la Torá. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo no obedeció, amados. El pueblo no obedeció los mandamientos de la Torá. No tendrás otros dioses. Ellos se hicieron dioses. No te harás imagen. Ellos se hicieron imágenes. Todo esto era para el pueblo de Israel. Y muchos pueden decir: pues ahí está, es para Israel, no para mí. Pero también dice que si ellos desobedecen, los iba a esparcir, los iba a mandar lejos de su tierra. Y eso sucedió, lamentablemente sucedió. Fueron esparcidos por la tierra el pueblo de Israel y se asimilaron, ya no guardaron la Torá. Y dice el Eterno, si ustedes recuerdan en los versos que acabamos de leer, dice que les haría que ellos adoraran a imágenes, al leño y a la piedra. Bueno, creo que no lo leí ahorita en ese pasaje, pero sí se encuentra en el capítulo 28 de Deuteronomio. Léanlo todo para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Y dice, entonces Él mismo les haría adorar a otros dioses, a imágenes. Entonces, también está la promesa que si pasado el tiempo y donde están en esas naciones, dígase ahora aquí México, donde yo me encuentro, en el país donde tú te encuentras, si ahí dice, el pueblo de Israel regresa a mí, pues no importa en qué país estén, yo los regresaré para acá. Pero sigue la pregunta, ¿y yo dónde entro ahí? Entonces quiero hacer otro estudio, otro comentario, otro video para compartir más acerca de esto. ¿Dónde es que entramos? Porque si usted ve, la Torá habla solamente del pueblo de Israel, no habla del cristianismo, no habla del catolicismo, de los musulmanes, no, habla del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos entrar? Y recordando que Yeshua, cuando vino a Jerusalén, Él dijo: yo no he venido a abolir la Torá, no he venido a decirle ya, no crean más en la Torá, yo ya vengo a crear una religión nueva. No, Él dice: yo no he venido a abolir, sino a cumplir, a completar la Torá. Y dice que ni una yud, ni una tilde dejará de cumplirse hasta que pasen los cielos y la tierra. Usted encontrará ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, que Yahweh puso a los cielos y la tierra como testigos en contra de Israel. Por eso es que habrá cielos nuevos y tierra nueva, porque estos cielos y esta tierra son testigos en contra de Israel y tienen que ser destruidos. Todos esos son temas bien importantes, mis amados. Entonces, para el próximo video vamos a ver cómo es que nosotros entonces encajamos en todo este asunto del pueblo de Israel. Si yo no soy Israel, entonces yo ¿qué soy? ¿Verdad? Pero vamos a tratar ese tema de la identidad. Así que
A esto se refieren las raíces hebreas, a buscar en la esencia de la palabra, de la escritura, y también hacer un cambio de mentalidad, no tan solamente de los nombres, usar nombres hebreos. Así que si usted sigue interesado, yo le pido que pueda seguirnos en los siguientes audios de enseñanza de las raíces hebreas. Les saluda Mijael Ben Yosef desde México para todo el mundo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Shalom, Ubraja, paz y bendiciones a sus vidas. Amén y hasta la próxima.